La luz del amanecer bañaba suavemente los altos edificios de Jump City, reflejándose en las ventanas como lenguas doradas que acariciaban el concreto. El cielo despejado prometía un día templado, y el murmullo de la ciudad comenzaba a elevarse como una sinfonía urbana perfectamente afinada. Algunos trabajadores regresaban a casa, rendidos tras turnos nocturnos en hospitales, fábricas o centrales eléctricas. Otros, en cambio, comenzaban su jornada. Taxistas calentaban motores, panaderías abrían sus puertas dejando escapar el aroma tibio del pan recién hecho, y las luces de neón daban paso a los carteles de abierto en los negocios locales. Los autos y autobuses zumbaban por las avenidas principales, alternándose con camiones pesados y bicicletas que trazaban rutas más discretas por los carriles designados. Motocicletas vibraban en los cruces, a la espera del cambio de semáforo, mientras el sonido de bocinas y motores formaba el latido constante de la ciudad despierta. En las aceras, los peatones comenzaban a desplazarse en múltiples direcciones. Algunos cruzaban los pasos peatonales en grupo, mientras otros sujetaban con firmeza correas de mascotas juguetonas que se movían impacientes. Niños reían y corrían por los parques, con rastros de helado en la comisura de los labios, empujando carritos o pateando pelotas entre los árboles. El día apenas comenzaba, y ya se sentía vivo. Policías locales patrullaban con calma los barrios, sus radios soltando murmullos constantes entre códigos y nombres. La seguridad era visible, y el orden parecía estable. Era un día normal. Natural. Casi perfecto. Hasta que el mundo explotó. Un estallido ensordecedor sacudió el Distrito Central. Una columna de fuego y presión emergió con violencia desde una de las zonas comerciales, haciendo vibrar el aire como si el cielo hubiese gritado. Los vidrios de edificios enteros estallaron en polvo, y los cimientos de varias estructuras temblaron, como si una gigantesca bestia invisible hubiera aplastado la ciudad con un solo puño. El caos se desató al instante. Alarmas resonaron desde automóviles, tiendas y departamentos. Gritos de confusión, terror y desconcierto se alzaron en todas direcciones. Las personas se agachaban o corrían, algunos arrastrando a sus hijos o alejándose de las zonas abiertas. Las aves huían en bandadas desordenadas, y una densa nube de humo se elevaba sobre los edificios, como una herida negra en el cielo. En medio del cráter humeante y las estructuras resquebrajadas, dos destellos negros se enfrentaban con furia. Los choques entre ambos eran como relámpagos comprimidos, disparando ondas de choque que se extendían con violencia por cada esquina, levantando escombros y cortando el aire. Cada golpe desgarraba el viento, rompía la barrera del sonido, y estremecía el alma de la ciudad misma. Uno de los combatientes, envuelto en una energía negra vibrante, disparó una llamarada electrificada desde su palma. La descarga chispeaba con un rugido abrumador, surcando los escombros como un proyectil divino. El otro individuo, ágil como una sombra, se impulsó hacia un edificio cercano, pisando la pared vertical con la naturalidad de quien pisa suelo firme. Con un segundo salto, surcó el aire, girando por encima de su rival. Desde las alturas, descendió con el peso de una fuerza brutal, su martillo cayendo en un arco amenazante. El impacto fue titánico. El otro luchador lo recibió con firmeza, cruzando sus brazos por encima de su cabeza, y bloqueando la colisión en seco. El martillo chocó contra su guardia, y la onda resultante quebró pavimento, veredas y columnas cercanas. Los vidrios remanentes se hicieron trizas, y una nube de polvo y humo cubrió la zona como un velo de destrucción. Por un momento, el mundo fue un murmullo sordo entre ruinas. Y entonces, como si el humo obedeciera al drama del destino, se dispersó, revelando las figuras con claridad. Belle Cranel, sus brazos aún alzados, sus músculos tensos y ojos centelleando con determinación. Frente a él, su oponente, Yuji Itadori, con el martillo aún en mano, su expresión marcada por una mezcla de furia, concentración y confusión. Ambos jadeaban. Ambos peleaban. ¡Ah! Rugió Belle, girando con fuerza su cuerpo tras desviar el golpe descendente de Yuji. Su pierna trazó un arco devastador en el aire. ¡Crack! La patada golpeó con tal potencia que Yuji se vio obligado a cruzar su antebrazo, absorbiendo el impacto. El golpe retumbó por sus huesos, sacudiendo su equilibrio mientras retrocedía. TCH, ¡qué fuerza! Gruñó Yuji entre dientes, apretando la mandíbula.
Bell no le dio tiempo. Avanzó con una velocidad explosiva, encadenando 2 puñetazos. Wookie logró desviar el primero con un giro de cadera, y el segundo con una cinta hacia el costado, esquivándolo por centímetros. Pero la tercera embestida fue otra patada, brutal, dirigida al centro de gravedad de Yuji. Esta sí lo tomó con menos preparación. ¡Bum! El impacto lo lanzó hacia arriba, girando por el aire como una marioneta rota. Yuji se impulsó con una pirueta y cayó de pie, solo para que una sombra blanca le cayera encima desde el cielo. ¿Qué demonios?, alcanzó a decir antes de que una patada le estallara en el rostro. El golpe fue seco, directo. Yuji atravesó un par de autos, reventó una verja de arbustos, y terminó impactando de espaldas contra un camión de carga, dejando una abolladura gigante en la carrocería. Bella aterrizó con elegancia entre el humo, su bufanda ondeando como un rastro de luz. Dio un paso al frente, decidido a rematar. Pero entonces, el camión voló hacia él. ¿Qué clase de monstruo lanza cosas como esa?, murmuró Bell, con el ceño fruncido. Su cuerpo se tensó al instante. Sin saber qué era exactamente ese objeto metálico y rechinante, lo atrapó en el aire por reflejo puro. El peso era inmenso, pero Bell apenas titubeó, y justo entonces, el verdadero ataque llegó. «Te tengo», gritó Yuji, apareciendo de la nada. ¡Pum! El puño de Yuji impactó en el abdomen de Bell. El joven de cabello marfil soltó un gruñido seco, el aire escapando de sus pulmones. Jadeó Bell, aturdido por el golpe. Pero su entrenamiento como aventurero reaccionó primero que él. Mientras Yuji intentaba lanzar otro golpe, Bell alzó la rodilla con violencia. ¡Tuac! El rodillazo alcanzó el rostro de Yuji, haciéndolo tambalear hacia atrás. «No voy a perder», bramó Bell, con la mirada ardiente. Yuji se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano, y sonrió. Eso lo diré yo. Y entonces, el verdadero combate comenzó. Ambos se lanzaron al frente como 2 relámpagos, colisionando en una coreografía feroz. Puño contra puño. Pierna contra codo. Bloqueos perfectos, ataques consecutivos, desvíos y contraataques. La sincronía entre ambos era inhumana. Cada ataque parecía anticipado por el otro, como si lucharan frente a un espejo roto. ¡Clank! Bell bloqueó un codazo. ¡Clank! Yuji desvió una patada giratoria. ¡Swoosh! Ambos esquivaron al mismo tiempo y lanzaron un contraataque. ¡Bum! Sus puños chocaron de lleno, liberando una onda expansiva que agrietó el asfalto. La ciudad temblaba. El aire se desgarraba. Los edificios cercanos tenían ventanas hechas trizas. Y aún así, ninguno de los dos cedía. Llegó un punto en el que, ambos rugieron mutuamente para asestar otro colosal golpe en el otro, provocando que la onda expansiva envíe a volar múltiples fragmentos de estructuras, volcando algunos coches y para rematar aún, las calles del lugar fueron devastadas brutalmente. Yuji lanzó un golpe cargado de energía maldita en el abdomen de Bell, mencionado que perdió el aliento, pero que de inmediato tomó la cabeza de Yuji para meterle un cabezazo con todas sus fuerzas, rompiéndole la nariz a Itadori en el proceso. Itadori retrocedió, y Bell aprovechó para conectar una sucesión de puñetazos consecutivos en todo el cuerpo de Yuji, golpes que por supuesto, dejaron escuchar el sonido de huesos crujir de Itadori en el proceso. Lleno de enojo y dolor, Yuji trató de golpear a Bell con la palma abierta, pero el albino lo esquivó al último segundo, aunque Itadori apenas tocó el suelo, activaría su desmantelar para que el suelo bajo de su enemigo colapse. Bell saltó con todas sus fuerzas de inmediato, todavía sorprendido por lo que acababa de ver. ¿Eso fue magia?, preguntó para sí mismo, pero no tuvo tiempo para procesar cuando Yuji, juntando sus palmas en sí y un punto rojizo formarse en el medio apuntará hacia Bell. El muchacho de cabello blanco abrió sus ojos de par en par, en el mismo instante que, una flecha rojiza super veloz fue disparada hacia él. Bell, con toda su fuerza, logró girar de forma antinatural en el aire, esquivando la parte puntiaguda por milímetros, y apenas descendió al suelo, miró con todavía más sorpresa como Itadori movió fuertemente sus manos juntas hacia abajo, y la flecha rojiza, funcionando como un látigo, bajó a dirección de él mientras el aire era desgarrado en su trayectoria. Firebolt.
gritó Bell, donde en eso, su magia de fuego electrificado salió de su palma, chocando con el ritual de sangre de Itadori provocando un fuerte estruendo. ¿Acaso él también puede usar rituales?, diría Itadori sorprendido, pero no pudo pensar más cuando su cuerpo reaccionó por su propia cuenta, poniendo sus brazos frente a su abdomen, y sin previo aviso, Bell salir disparado contra él, embistiéndolo con una potencia absurda. El albino abrazaría a Yuji mientras avanzaba, chocando con todo a su camino, autos, camiones, rocas, letreros y incluso ambos atravesaron brutalmente todo un edificio en la parte baja del mismo. En ese lapso de tiempo, Yuji juntó sus brazos y los bajaba salvajemente contra la espalda de Bell, en un intento de obligarlo a soltarlo, pero para su sorpresa, la armadura que el chico tenía puesta era real, pues él creyó que era falsa. Pero no, esa armadura increíblemente era real, y por cómo sus brazos temblaban, podía decir que esa cosa aguantaba muy bien. No tuvo tiempo para seguir pensando cuando Bell se agachó y atrapó una de sus piernas, para luego de eso y con una fuerza que no concordaba para nada con su aspecto, estampar a Yuji contra múltiples coches en el proceso. Itadori soltó una bocanada de sangre, mientras sentía su espalda crujir peligrosamente por culpa del impacto. Itadori alzó la vista, solo para observar cómo Bell lo miraba jadeando, mientras que al juzgar por su postura, podía notar cómo tenía un notable dolor en el cuerpo, debido a los anteriores golpes que él le propinó en la espalda. Yuji apretó los dientes, para luego de eso y, para completa conmoción de Bell, observarse como todas las heridas de Itadori empezarán a esfumarse, como si nunca hubieran estado ahí, todo gracias al ritual inverso del gallo. ¿Tú, qué eres realmente?, preguntó sorprendido, mirando cómo Yuji se ponía de pie mirándolo fijamente. Eso debería preguntar yo. ¿Quién en su sano juicio podría lanzar a personas como si fueran juguetes de trapos? Además, el cabezazo que me diste anteriormente casi me deja más tonto de lo que estoy. Murmuró algo enojado Yuji, mientras que Bell se tensaba ligeramente, limpiándose un poco de sangre que escurría de su nariz con el dorso de la mano. Ambos sin dudarlo se volvieron a impulsar contra el otro, provocando que el suelo debajo de ellos una vez sus brazos contactaran, se destruya totalmente. Ambos de inmediato empezaron a poner presión por su parte cada uno, empezando a provocar que el aire alrededor se comprimiera, a su vez que rayos, de colores negros y azules empezaran a sobresalir. A Yuji lo rodeó una aura de energía maldita, aura errática de un color azul con bordados oscuros, la cual chispeaba alrededor del hechicero, y yéndose tornando de un color oscuro con bordados rojos carmesí, en sinfonía de pequeños rayos alrededor de él. Bell, por otra parte, empezó a ser rodeado por una aura blanca, donde destellos plateados brillaban a su alrededor, con un sonido particular de campanadas titilar, siendo el único sonido disponible en aquel campo de batalla, mientras las columnas de humo y destrozos adornaban en sí. Ambas auras en sí, comenzarían a chocar y buscar la supremacía absoluta al igual que sus portadores en aquel forcejeo, el cual comenzó a provocar un cráter debajo de ellos, un cráter que claramente, estarían ambos hundiéndose poco a poco. La ciudad, temblando y afectada por el combate entre el hechicero y el aventurero, comenzaría a extender, apagar, y repetir ese procedimiento sus luces por toda la ciudad. La energía maldita de Itadori proyectaba esos fenómenos en la ciudad, donde las luces de autos, semáforos, carteles, avisos, edificios y incluso casas, comenzaron a titilar hasta que, una por una, empezaron a estallar, de menor a mayor. La mana que Bell liberaba, también estaba perjudicando el lugar. La presión a su alrededor explotó, y una torrente de magia se liberaba de su cuerpo en una oleada devastadora. Itadori sintió su cuerpo arder, no por el calor en sí, sino por la magnitud del poder que estaba siendo liberado. La sensación era sofocante. Los autos alrededor salieron disparados a múltiples direcciones, el asfalto debajo de sus pies, las piedras, todo fue devorado y expulsado por aquel torrente de energía, que formaba un minicírculo de viento alrededor de los dos combatientes, quienes no parecían dispuestos a ceder en lo absoluto. El sol brillaba a través de los amplios ventanales de la torre Tejump City, parecía tranquila, con un cielo despejado y una leve brisa marina que golpeaba suavemente la costa. En la sala común, la rutina comenzaba como cualquier otra mañana. Beast Boy estaba frente a la televisión jugando videojuegos, en su modo de gorila, apretando los botones con demasiada fuerza.
Pronto, su expresión animal pasó de alegría a infantil al mismo tiempo que volvía a su forma normal, agitando el control y alzándolo como si fuese un trofeo. Toma eso, Noobmaster. Soy el rey del combate de ninjas alienígenas. Kyborg desde el refrigerador no pudo contener una risa burlona. Te gané 10 veces seguidas anoche, ¿y todavía estás festejando esa única victoria? Chico bestia atinó a solo refunfuñar. Porque fue gloriosa, Ki. Gloriosa. En la cocina, Starfire flotaba mientras cocinaba algo que parecía moverse por sí solo dentro de una olla burbujeante de color rosado. Oh, los Zorknax bailan cuando están felices. Raven estaba en el rincón habitual, leyendo un libro en silencio, con una taza de té flotando a su lado. De pronto, Robin entró al salón con una tableta holográfica en mano, con una expresión seria. ¿Todos tienen un minuto? Beast Boy hizo una mueca, pero pausó su juego. Kyborg se giró desde la cocina. Starfire bajó flotando. Raven cerró su libro a regañadientes. Tenemos 3 reportes en 48 horas sobre avistamientos de Cinderglock en las inmediaciones del sector industrial. No ha atacado, pero está merodeando cerca de la prisión de máxima seguridad. No parece coincidencia. ¿Otra fuga planeada? Cuestionó Kyborg. O algo peor. Puede que esté esperando refuerzos. Añadió Raven, frunciendo un poco los dedos sobre la cubierta de su libro. ¿Y si solo, no sé, está aburrido? Tal vez quiere caminar un poco y admirar el paisaje. Murmuró Chico Bestia, claramente queriendo restarle importancia a la situación. Esto no es una broma, Beast Boy. La última vez que lo subestimamos, nos costó una semana de reconstrucción y a Kyborg perder su brazo temporalmente. Robin dijo, mirando con los brazos cruzados al chico verde. Ya me acostumbré a los repuestos. Pero sí, no deberíamos bajar la guardia. Respondió el hombre metálico, antes de que Starfire tomara la palabra hacia su líder. ¿Deseas que vayamos a inspeccionar ahora mismo, Robin? Robin puso una mano en su mentón, pensando. Estuvo así un rato, pensando en los pros y contra, hasta que declaró. Aún no. Quiero más datos. Kyborg, revisa los patrones de movimiento o anómalo en esa zona. Si en las próximas horas repite comportamiento, iremos directamente y lo esperaremos. Si vamos ahora, y él de algún modo se entera, seguro dejaría sus planes y buscaría otra cosa que hacer. Entendido. La charla se detuvo unos segundos cuando la televisión parpadeó. Una línea de estática cruzó brevemente la imagen del videojuego de Beast Boy. Luego volvió a la normalidad. ¿Se cortó la señal o fui yo? Dijo Chico Bestia confuso, mirando cómo la pantalla había funcionado mal. Probablemente una microfalla. Nada que no haya pasado antes, aunque, raro. Dijo Kyborg, antes de acercarse para empezar a escribir en el teclado y empezar con su análisis sobre la situación con Cinderglock. Estemos atentos. Fue lo único que dijo Robin, esperando. La calma volvió por un momento. Pero el día apenas había comenzado. Y lo que estaba por venir no se parecía en nada a una amenaza habitual. La enorme pantalla del televisor estaba dividida en múltiples cámaras de vigilancia urbanas. Robin observaba fijamente la imagen de una zona industrial en la parte norte de la ciudad. Chico Bestia estaba tirado boca abajo en el sofá, comiendo papas. Kyborg revisaba datos en su brazo pantalla. Raven leía un libro en silencio, flotando a unos centímetros del suelo. Starfire revoloteaba cerca de la cocina. Hace 2 días que Cinderglock fue visto cerca del perímetro de la prisión de máxima seguridad. Si está planeando otro escape masivo, tenemos que interceptarlo antes de que... Las luces de la torre parpadearon violentamente, primero 2 veces, luego se apagaron y volvieron a encender con un sonido eléctrico distorsionado. ¿Qué demonios? Eso no fue una simple falla eléctrica. Murmuró Kyborg con algo de extrañeza mientras veía cómo el fenómeno se repetía otra vez. ¿Soy yo o la ciudad también está parpadeando como si alguien jugara con un interruptor gigante? Preguntó Chico Bestia, bastante anonadado. La pantalla principal del televisor comenzó a distorsionarse, líneas de interferencia cruzando la imagen. Luego se apagó por completo. Un segundo después, se reinició sola con una lluvia de estática y pitidos digitales. ¿Puedes restablecer la imagen?
Cuestionó Robin mirando con urgencia a Cyborg. Estoy tratando, pero algo allá afuera está interfiriendo con todos nuestros sistemas. Esto no es normal. Es como si algo hubiera lanzado un pulso electromagnético, pero orgánico. No es tecnología. Es energía. Hablo, observando cómo incluso los escáneres se disparaban a niveles sorprendentes, algo que él nunca había visto ni nadie. Estos números, no son normales, se están inflando de manera ridícula. Comento tratando de calmar el sistema, pero fracasaba increíblemente, pues todo aparato electrónico y configuración del sistema se habían vuelto completamente loco. Miren. Dijo Raven mirando con una expresión de sorpresa el gran ventanal, y el resto, tomando eso como una situación grave se acercó, y lo que vieron, los hizo abrir la boca. A través del cristal, la ciudad entera parecía convulsionar. Las luces de los edificios titilaban de forma errática. Explosiones de energía se veían a lo lejos, como relámpagos que chispeaban desde el suelo hacia el cielo. Columnas de humo comenzaban a elevarse. Algunos autos eran arrojados como juguetes, como si un huracán se hubiese desatado sin previo aviso. Está siendo atacada la ciudad. ¿Quién? Cuestionó Starfire preocupada, pues con la ciudad en ese estado, significaba que múltiples ciudadanos estaban en medio de esos extraños acontecimientos. En la televisión, finalmente una cámara logró estabilizar la señal por un segundo antes de volverse pura estática de nuevo. En ese momento, lo poco que se vio fue un cráter masivo formándose en el suelo, antes de que la imagen se distorsionara con un sonido agudo, como si la misma tecnología protestara contra lo que estaba registrando. No hay tiempo. Sea quien sea, está causando demasiado daño. Alertó Robin, antes de equiparse con su gancho, su Vidara, su bastón y finalmente con observar al resto de su equipo. Nunca he visto algo así, ni siquiera cuando Control Freak quiso derretir el sistema con ese virus interdimensional. Esta energía, no es normal. Habló Cyborg mientras preparaba sus sistemas, para ir de inmediato a la ciudad para resolver ese problema. Raven, que no quitó su vista de la ciudad pronto cerró ambos ojos, donde una pequeña aura negra se proyectó en su cuerpo cosa que alertó a sus compañeros, hasta que ella, aún manteniendo los ojos cerrados pero con el ceño fruncido, habló. Hay dos presencias en el centro de todo esto, una se siente como una maldición en estado puro. Y la otra, es magia. Pero ambas están colisionando como estrellas moribundas. Murmuró. Había algo extraño y era la magnitud de esas dos presencias, pues, ella y los demás se hubieran dado cuenta de esas presencias de lo pesadas que eran, pero en todo el tiempo que estuvieron en Jump City, jamás sintieron esas energías, no hasta ahora. Es extraño, jamás he sentido tanta magia o energía oscura en dos seres vivos desde que formamos este grupo. En todas las veces que combatimos en la ciudad, nunca me di cuenta de la existencia de dos seres así, no hasta ahora, es como si hubieran aparecido de la nada. Esa declaración sorprendió a sus compañeros, pero Robin con prisa y urgencia les habló. Entonces nos movemos ya. En marcha. Los 5 corrieron al elevador de la torre. Afuera, Jump City era ya una zona de guerra. Y ninguno de ellos tenía idea de que dos desconocidos estaban a punto de cambiar el destino de su mundo. Ya ríndete de una vez, maldita sea. Gritó alterado Yuji mientras ponía todas sus fuerzas en sus brazos y piernas. Si intentaba atacar al albino con algún golpe o patada, estaba seguro de que perdería en aquel forcejeo, y a juzgar que el albino no había intentado tampoco atacarlo, sabía que él pensaba igual. Bella apretó los dientes, mientras que en eso, las campanadas empezaron a oírse todavía más fuerte, y en eso, Itadori sintió como sus pies estaban empezando a arrastrarse. Estaba siendo empujado, estaba perdiendo en el forcejeo. Yuji gritó con fuerza mientras intentaba mantenerse firme, impedir que ese albino lo hiciera retroceder y forzar a su cerebro a pensar rápido en múltiples soluciones rápidas a ese embrollo en el que estaba metido. Belle por su parte también empezó a gritar con fuerza, donde en eso, el brillo comenzó a intensificarse en sus manos y brazos, donde Yuji juraría sentir como sus manos eran lentamente aplastadas por la fuerza de su enemigo. Apretando con fuerza los dientes, Yuji hizo para atrás su cabeza y soltó un gran cabezazo en toda la cara de Belle, el mismo cabezazo que afortunadamente hizo que el albino lo soltara, tomando Itadori distancia rápidamente.
Wuji alzó sus manos con sus palmas juntas con la clara intención de volver a usar sangre perforante. Sin embargo, Bell alzó su mano derecha, la cual se formó un círculo anaranjado, señal de que él también conjuraría su ataque con clara intención de contrarrestar el de Yuji. La explosión sacudió los cimientos de aquel sector. La expansión de extendió con una ferocidad que no concordaba con el inicio del día. Las explosiones, protagonistas del área de combate, de extendieron en forma de ondas de choques que trajeron consigo las estruendos. Wuji le encajó un poderoso golpe a Bell que lo estrelló contra el suelo, atravesando el mismo y cayendo a la autopista que estaba abajo de ellos, rebotar en el concreto y estrellarse contra una tienda que de inmediato colapsó, aunque afortunadamente esa tienda estaba cerrada sin nadie adentro. Wuji se dirigió de inmediato, pero, a una velocidad propulsora. Bell se dirigió contra Yuji, consiguiendo meterle un rodillazo en el estómago, mientras ambos se estrellaban con las estructuras que por supuesto, provocó que múltiples de las mismas colapsen. Wuji propinó un golpe en la cara a Bell, mismo que respondió con otro en el estómago justo donde dio el rodillazo, arrancando el aliento del cuerpo de Itadori, antes de que, un golpe diera en la mejilla izquierda, luego otro en la derecha, y luego 2 más, 3 más, 4 más. Con cada golpe propinado, Bell estaba haciendo que la cara de Itadori se cubriera de una tonalidad rojiza, quien intentó bloquear los golpes, pero incluso reforzando su cuerpo con energía maldita era demasiado difícil. Con ira, Wuji alzó su pierna y desató una colosal patada que dio en el mentón de Bell, quien quedó aturdido momentáneamente por aquello. Wuji alzó su puño, y con fuerza, lo estrelló contra el rostro aturdido del muchacho albino, un puño divergente. Al instante, la carga de energía maldita impactó en el rostro de Bell, alejándolo a varios metros de Yuji. Bell apretó los dientes con fuerza, antes de que su cuerpo brille de un color rojo fuerte, donde el ardor en el ambiente incrementó significativamente, y Yuji apenas logró bloquear a tiempo un puñetazo que por supuesto, hizo que retrocediera dejando un rastro en el suelo bajo sus pies en consecuencia. La habilidad, Limit Off, de Bell había sido activada. Wuji se vio obligado a empezar a bloquear, esquivar y defenderse de los embates de su enemigo, el cual para su completa sorpresa había aumentado su velocidad otra vez. Wuji apretó los dientes, sintiendo como sus brazos ardían por tanto golpear, la fuerza de los golpes no ayudaba mucho, haciendo que su enemigo estuviera presionando constantemente. En eso, Bell por fin asestó una poderosa patada en el estómago de Itadori. Itadori volvió a vomitar sangre, pero un puñetazo en su cara lo hizo sacudirla a un lado tal cual látigo, antes de que otro golpe lo hiciera voltear al costado contrario, luego otra patada que lo alzó su vista al suelo, y rematando con otra sucesión de golpes que sacudían su cabeza de arriba, abajo, izquierda y derecha. La sangre pronto salpicó el piso bajo sus pies, hasta que recibió una última patada en la mandíbula, haciendo que su cuello quede estirado y su vista posada en el cielo, donde su cuerpo se elevó por encima del suelo unos segundos. Y Bell, girando sobre su cadera en un giro rápido, propinó otra patada pero al brazo y costado de Itadori, enviando al hechicero a atravesar todo a su paso. Bell cayó de rodillas sobre el concreto resquebrajado, el cuerpo tembloroso y las manos apoyadas en el suelo caliente. Su respiración era pesada, errática. Cada vez que exhalaba, una nube de vapor salía de su boca. Las gotas de sudor le corrían por el rostro mezcladas con ceniza y polvo. La ciudad estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era el tipo de quietud que aparece justo antes de que todo se venga abajo. ¿Quién era ese tipo?, murmuró, apenas un hilo de voz entre los jadeos. No es un aventurero. No es un monstruo, ni un humano común. Sus pupilas temblaban mientras recorría con la mirada el campo de batalla destrozado. Columnas de humo se elevaban a lo lejos, el cielo se había vuelto gris por la cantidad de polvo suspendido en el aire. No reconocía nada. ¿Dónde estoy? Tragó saliva con dificultad. Esto no es horario. No es el piso 18. No es la superficie. ¿Dónde están? Giró el rostro. No había rastros de Estia. De Welf. De Lily. De Ice. De nadie. ¿Dónde están todos? Su voz se quebró, más por confusión que por miedo. ¿Por qué estoy solo? Se llevó una mano al pecho, intentando controlar el pulso, el sudor pegándole la ropa al cuerpo. Sus sentidos estaban sobrecargados. Cada parte de su cuerpo gritaba que corriera, que escapara, pero su mente no sabía de qué huía realmente. Y entonces... el suelo tembló.
Una explosión oscura estalló entre los escombros donde antes había caído el chico de cabello rosado. Fragmentos de concreto, metal y tierra fueron lanzados en todas direcciones, envueltos en un vórtice de energía maldita. La presión en el aire se multiplicó. Una energía espesa, casi tangible, se desató como una ola. El peliblanco llevó su mirada hacia el lugar de origen. De ahí, Itadori saldría completamente cargado al tope de energía maldita, donde esta misma energía desbordada trajo consigo muchas más anomalías en el distrito donde se estaban enfrentando. Bell apretó los puños mirando a Itadori, y Itadori miró a Bell. Ninguno sabía qué diablos estaba pasando, que cuando llegaron ahí, por algún motivo que no recordaban, estaban parados en un lugar para nada familiar. Itadori, quien había explorado y frustrándose conforme más pasaba el tiempo, buscó a sus amigos, los buscó por donde él creía donde posiblemente estaría la escuela de hechicería, pero en su lugar había un parque, los buscó por donde podría estar el centro comercial donde Novara los arrastraba para comprar sus cosas, pero solo había una tienda de películas, y hasta los buscó por donde alguna vez estuvo la secundaria de Megundi, y en su lugar, solo encontró más cosas que reemplazaron esos sitios. Frustrado, lleno de rabia y tristeza, deseó encontrar una maldición con la cual poder desquitarse. Y, lo que encontró, no fue a una maldición como tal, pero sí era algo que no era normal. Su enemigo. El chico de pelo blanco. Apenas lo vio, supo de inmediato que una energía desconocida corría por él. Por ello, lo relacionó con un brujo. Y, queriendo desquitarse con lo que sea, ya teniendo algo enfrente, lo atacó. Y Bell, al principio desconcertado, se defendió. Esa situación escaló de mal a peor, y ahora mismo, el combate se encontraba en su punto clímax. Y pronto, todo de ir horrible, se iría al carajo. Itadori, a una velocidad aterradora se propulsó, y Bell apenas pudo reaccionar con ambos ojos abiertos. El peligroso había incrementado su velocidad, y para su molestia, las heridas que le provocó anteriormente se habían esfumado otra vez, a causa de su habilidad de curación. Bell como pudo, consiguió apartarse a duras penas, quedando a tan solo unos centímetros cerca de Itadori, quien, prediciendo el accionar de su enemigo, ya le tenía preparado un puño alzado, directo al abdomen del muchacho. Bell se alertó, pero Itadori se movió mucho más rápido que él, y con un golpe que fragmentó la realidad del entorno, un rugido gutural resonó. Black Flash. Un devastador puñetazo, imbuido en rayos negros y rojos, conectó en el abdomen de Bell. De la boca de Bell, un chorro de líquido vital escurrió y su cuerpo se tambaleó, mientras se encorvaba y sujetaba el estómago con ambos brazos, mientras de su boca la sangre no dejó de fluir, cayendo en salpicadas al suelo. Itadori se alejó momentáneamente, observando el estado en el que quedó su adversario. El Black Flash había sido con toda su fuerza, y incluso si se trataba de alguien que resistía sus golpes en energía maldita, recibir un destello negro de esa magnitud era claro que lo dejaría en ese estado. Itadori tampoco estaba en la mejor condición que digamos, pues, aunque el ritual inverso hizo su trabajo en tratar las heridas, la había estado manifestando en todo momento, tanto para recuperar la sangre que perdía con su ritual, como también para tratar las heridas que le causaba su rival. Con él, estando ahora vulnerable, creía que podría interrogarlo. Creía. Una perturbación en el ambiente alteró todos los sistemas en Itadori. Sintió como el ambiente se distorsionaba, y sin tiempo a reaccionar, pudo sentir como el cuerpo de su enemigo liberaba una gran cantidad de presión atmosférica, tanto, que incluso él tuvo que alejarse, mirando incrédulo aquellos sucesos. ¿Cómo mierda puede liberar esa cantidad de energía, con el cuerpo tan lastimado? Se cuestiona incrédulo, mirando con sorpresa como el cuerpo del chico brilló de un fuerte color rojo, mezclado con blanco, y el sonido de campanas nuevamente, aunque más fuerte. Bell, apretando y acumulando gran parte de las fuerzas que aún le quedaron, canalizó esas mismas fuerzas en su mano, donde una esfera naranja, pero con brillos blancos se moldeó. Itadori sintió todo su cuerpo gritarle que se alejara, que huyera lo más rápido posible y que evite a toda costa ser golpeado por sea lo que sea que el muchacho albino estaba preparando. Ese sentimiento de urgencia le recordó la vez que Sukuna preparó su ritual, fuga, con el que intentó eliminarlo, pero gracias al sacrificio de Choso, aquello no ocurrió. Ese sentimiento se estaba repitiendo, el sentimiento de estar a punto de ser freído en un horno a máxima potencia con el calor y brasas del mismo. Y cuando su cuerpo por fin reaccionó, fue demasiado tarde.
Firebolt. Un mar de llamas fue desatado. Itadori intentó hacer al respecto, intentó alejarse, pero las brasas lo atraparon mucho antes de que intentase algo, no pudiendo hacer nada más que no sea reforzar su cuerpo con toda su energía maldita, pero aún así, el ataque lo consumió. A él, y a toda esa autopista, incinerando coches, camiones, estructuras, árboles, etc. El rugido del fuego se desvaneció, dejando solo cenizas flotando como nieve maldita sobre el paisaje destrozado. La autopista era ahora un páramo carbonizado. El asfalto había desaparecido. Solo quedaban cráteres, chatarra fundida, acero retorcido y vehículos reducidos a esqueletos negros. Columnas de humo emergían en distintas direcciones, y el cielo, oscurecido por la nube de cenizas, parecía a punto de llover ceniza. En el centro del desastre, Belle se sostenía apenas. Una rodilla apoyada en el suelo, el brazo izquierdo colgando sin fuerzas. En su abdomen, los intestinos por dentro ardían con cada movimiento. La sangre resbalaba por debajo de su cinturón, goteando silenciosa sobre los restos incinerados de lo que alguna vez fue pavimento. Jadeaba. No solo por el dolor. No solo por el agotamiento. Sino porque, incluso después de haber desatado todo eso, su oponente seguía allí. Una figura emergió lentamente entre las brasas, cubierta de quemaduras, con el uniforme destrozado, y energía maldita chispeando como relámpagos rojizos en su piel. Yuji Itadori. Su respiración era un gruñido. Las piernas le temblaban. Había rastros de fuego aún apagándose sobre su cuerpo, la piel enrojecida por el calor. Pero estaba de pie. Dolorosamente, pero en pie. Ambos se miraron. Ambos estaban hechos pedazos. Y, aún así, ambos tenían ese brillo en los ojos que decía todavía no ha terminado. Bello se incorporó un poco, tambaleante. Su puño derecho temblaba, envuelto en un tenue resplandor naranja. Yuji flexionó los dedos, sangre nueva escurriéndose por su palma. El viento soplaba débilmente. El sonido del fuego muriendo. El crujir del acero aún deformándose. Y entonces, una voz estalló con fuerza desde el cielo. ¿Quiénes demonios son ustedes? Ambos se giraron de inmediato. Allí, sobre el cielo ennegrecido, 5 siluetas descendían con rapidez. Una figura con una capa ondeante y máscara negra lideraba el descenso, su mirada fija y determinada. A su lado, una figura con capucha oscura y ojos violetas flotaba suavemente, rodeada de una energía oscura que parecía vibrar por el conflicto a sus pies. Una joven de cabello rojo y ojos brillantes descendía junto a ellos, con expresión de alerta total, rodeada de energía estelar. Un gigante metálico con un brazo transformado apuntaba hacia los dos combatientes, escaneando el terreno. Y un joven de piel verdosa, que hasta hacía un instante bromeaba, descendía sin rastro de su usual sonrisa. Los titanes habían llegado. Y el mundo de ambos, Belle y Yuji, acababa de volverse aún más extraño. Ninguno de los 5 dijo una palabra al aterrizar. El crujido de sus botas al tocar los restos calcinados fue lo único que interrumpió el silencio sepulcral. Los ojos de todos se movieron lentamente, escaneando el panorama. El asfalto no existía más. Solo quedaban fragmentos retorcidos de un mundo que había sido arrancado a la fuerza. Las señales de tránsito eran lanzas partidas. Los semáforos colgaban como cadáveres mecánicos. En el aire, un zumbido extraño persistía, una vibración cargada de algo más que electricidad. Miraron el cráter. Miraron los cuerpos. 2 figuras ensangrentadas, cubiertas de polvo y cicatrices recientes, se enfrentaban como si el mundo aún no se hubiese desmoronado a su alrededor. Ambos temblaban. Ambos sangraban. Y ambos, seguían dispuestos a pelear. Nadie necesitó decirlo. Eran ellos. Los causantes. Los dos. Como dioses jóvenes arrojados a la tierra, completamente ajenos al caos que habían desatado. Una respiración pesada se oyó. Una entre muchas. Esto no fue una pelea cualquiera. Las miradas se cruzaron entre los titanes. Ninguno de ellos había visto una destrucción así. Y, sin embargo, aquí estaban. 2 desconocidos. Y un campo de guerra. El silencio duró un segundo más. Y luego, uno de ellos dio un paso al frente. No vamos a preguntar otra vez. Su voz fue clara. Firme. Un filo contenido. ¿Quiénes son? ¿Y qué demonios hicieron aquí?
Las brasas seguían cayendo del cielo como si el mundo aún no hubiese decidido si detenerse o seguir ardiendo. Ambos guardaron silencio. Los dos heridos, los dos sangrando, los dos sin aliento, y ahora rodeados. Yuji apenas alzó una ceja, ladeando el rostro con un gruñido ronco, la piel de su rostro aún marcada por el fuego. Bell, aún tambaleante, mantenía la mirada fija en las 5 figuras frente a él. Ninguna le era familiar. Ninguna parecía reconocible, ni siquiera remotamente cercana a los rostros de Horario. ¿Quiénes son?, susurró Yuji por lo bajo, con la voz seca, como si le costara incluso formar palabras. Bell, por su parte, dio un paso atrás. Miró al chico enmascarado, a la chica flotante con ojos violetas, al guerrero de metal, a la pelirroja que brillaba como un astro, y al muchacho de piel verdosa. Ninguno encajaba con ninguna deidad. Ningún aventurero. Ninguna amenaza conocida. ¿Dónde estoy?, musitó para sí mismo. Sus ojos buscaron respuestas, pero no encontró más que humo. Los titanes intercambiaron miradas. El desconcierto fue inmediato. ¿Qué? ¿No saben quiénes somos? ¿Se están burlando?, preguntó una de las figuras, sorprendida. La incredulidad en su voz era real. No jueguen con nosotros. Por su culpa, gran parte de la ciudad está hecha cenizas. Puede que incluso haya civiles heridos o peor. Esto no es un malentendido. Escupió el de la capa, la voz endurecida. Silencio. La amenaza quedó flotando entre el calor y el humo. Si no quieren cooperar, los haremos cooperar, añadió, dando un paso adelante con decisión, la capa moviéndose con el viento oscuro. Yuji apretó los dientes. Sintió la energía maldita hervir bajo su piel como un animal agitado. No porque tuviera ganas de pelear, sino porque ya no le quedaban opciones. Bell solo cerró los ojos un instante. Sus músculos gritaban. Sus pensamientos eran niebla. Pero entendió una cosa con claridad. No los conocía. No conocía este lugar. Y no tenía fuerzas para otra pelea. Pero la tendría que dar. Ese fue el único lenguaje que entendieron. Y esa fue la única respuesta que ofrecieron. Nada. Silencio. Y eso bastó. Titanes, al ataque. El grito cortó el aire como un relámpago. Los 5 se separaron como un solo cuerpo entrenado, coordinados, letales. Robin, Raven y el chico verde avanzaron directo hacia Bell, flanqueando por los costados con velocidad precisa. La oscuridad de Raven se agitaba como un pozo que lo buscaba tragar. Robin ya tenía sus bastones en mano. Y el chico verde ya no era un chico, un tigre lo sustituyó en pleno salto. Del otro lado, Starfire se alzó como una cometa ígnea en dirección a Itadori, disparando rayos de energía verde desde sus manos. A su lado, el brazo de Kyborg ya brillaba como un cañón al rojo vivo, apuntando directo al pecho del hechicero. Bell y Yuji intercambiaron una mirada fugaz. No había confianza. No había estrategia. Solo una tregua silenciosa nacida de la necesidad. No se ayudarían. No pelearían juntos. Pero, tampoco dejarían que el otro muriera antes de lo necesario. Ambos tomaron aire. Y se lanzaron de nuevo al caos. Un fuerte estruendo resonó, mientras que la nube de cenizas que se formó de manera de esfera alrededor se sacudió y dispersó violentamente, señal del inicio del combate. Robin, de inmediato y con 2 Virdara en manos se los lanzó a toda velocidad a Bell, mencionado que había esquivado por los pelos aquellos objetos, pero, se llevó la sorpresa de que estos mismos explotaron en el aire frente a él, donde el humo producido lo cargó momentáneamente. Chico bestia en forma de tigre se le abalanzó encima, solo para cambiar de forma a la de un rinoceronte y intentar embestir a Bell. Al comienzo logró impactar en él y hacerlo retroceder varios metros atrás, mientras que Bell lograba recuperar la vista. Chico bestia lo había hecho atravesar varios escombros en el proceso. Pero, de inmediato Bell puso fuerza en su postura. Aquello generó que el avance de Chico bestia se viera increíblemente frenado por la fuerza del albino, cosa que por unos instantes tomó por sorpresa al chico verde. Pero, antes de que pudiera razonar, Bell impactó con una gran fuerza su pierna en la cabeza del rinoceronte verde, enterrando su cabeza en el concreto para sorpresa del resto. Chico bestia, gritó Robin, preparando su bastón de metal y así, lanzarse contra Bell usando toda su fuerza, golpeando el cuello del mismo. Pero el resultado no fue el esperado.
El chico no mostró signo de dolor, al contrario, de hecho incluso miró con únicamente sorpresa a Robin, al claramente no esperarse que su ataque lo golpeara, aunque el daño fue insignificante. Robin salió de su estupefacción para así comenzar a lanzar múltiples golpes con su bastón, golpes que fueron evadidos por Belle, quien dejó a Chico Bestia en su lugar, comenzando el discípulo de Batman y el aventurero un breve intercambio. Rayos. Me siento demasiado cansado. Gasté mucha energía peleando con el chico de cabello rosa, que ahora me cuesta mantener un combate con esos dos sujetos y la chica. Un momento, ¿dónde está la chica? Belle entró en detalle de la ausencia de la mujer de la capucha, pero, antes de que pudiera reaccionar una gran sombra se cernió sobre él. Pronto una enorme esfera de puramente rocas y escombros apareció encima suyo, y Raven, controlando dicho fenómeno, lo lanzó y aplastó a Belle con esta misma, provocando un fuerte estruendo en todo el lugar. Robin había usado su gancho para salir rápido del rango de ataque, observó con ligera tensión aquello. Chico Bestia mientras tanto había regresado a su forma normal, agarrando su cabeza con mucho dolor y quejándose. Ay ay ay, ese tipo sí que golpeaba duro, creí que me iba a reiniciar el cerebro. ¿Tú siquiera tienes cerebro? Murmuró con algo de ligereza Robin, mientras Chico Bestia parecía sentirse ofendido. Hasta que Raven les gritó. No se distraiga. Puede que lo haya detenido, pero ese ataque no lo incapacito, aún puedo sentir que se mantiene consciente. Su voz sonó como una alarma que alteró a sus dos compañeros, pero pronto, la gran esfera de rocas comenzó a temblar. Un fuerte temblor se extendió por toda la esfera y el suelo, incluso grietas empezaron a formarse, hasta que finalmente y en un estallido, una gran cantidad de fuego se hizo presente, destruyendo la gran esfera de piedra, mientras todos los escombros y restos de rocas salían disparados a todas direcciones prendidos en llamas. Robin usó su bastón y como pudo, destrozó cada roca que iba a su dirección. Chico Bestia se convirtió en gorila y empezó a golpear a las mismas. Y Raven usaría sus poderes en formar una barrera para protegerse de los restos en llamas. Aquello por supuesto, alertó a los tres, mirando como de la espesa cortina de humo saldría Belle, con bastante cansancio y jadeando con esfuerzo. Su cuerpo liberaba bastante energía, lo que por supuesto, hizo que sus tres enemigos se tensaran demasiados por aquello. Belle por su parte miraba con tensión aparente a sus enemigos, los cuales, empezarían a tomar precauciones de inmediato en contra de él. Belle por su parte fue el quien tomaría la iniciativa, lanzándose a la dirección donde se encontraba Raven, la cual de inmediato formó múltiples capas de energía oscura intentando frenar su paso, pero eso no funcionaría con Belle, quien conforme avanzaba destruía a base de golpes uno por uno cada capa que era formado por Raven, mencionada que intentaba alejarse y tomar distancia del chico, quien la estaba alcanzando progresivamente. Robin volvería a lanzar un Virdara, pero esta vez Belle, quien había conseguido percibir el aire desgarrarse por el objeto lanzado a su dirección, se movería rápidamente para interceptar el objeto, y devolvérselo a una velocidad propulsora a Robin, quien a duras penas logró esquivar su propio Virdara, el cual desataría una explosión en donde antes estaba parado. Chico Bestia se lanzó de inmediato, volviéndose un gorila y en un descuido del albino, logrando asestar un fuerte golpe a Belle, enviándolo para el suelo, y en ese mismo instante, Chico Bestia sujetaría a Belle, haciendo todo lo posible para evitar que se suelte, mientras Robin con su bastón en mano se lanzaba de nuevo contra él, impactando su arma en el rostro y cuerpo del chico, mientras que Raven se alzaría hacia el suelo, para de esa manera lanzaría cientos de proyectiles contra Belle, impactando en su cuerpo, comenzando entre ella y Robin a atacar desenfrenadamente al aventurero, mientras Chico Bestia hacía todo lo posible por mantenerlo quieto. Todos y uno de esos ataques impactarían directamente en el cuerpo de Belle, provocando unos fuertes estruendos en el lugar, además de una cortina de humo, de la cual solo se vería salir a Chico Bestia aún convertido en gorila. El trío creería haber ganado, sin embargo, de los escombros, se podría ver salir a Belle de ahí, con la ropa llena de polvo, y para sorpresa de sus enemigos, verse aún en condiciones para seguir combatiendo. Robin apretó fuerte su bastón, para después de eso y en sincronía con Best Boy, ambos volverse a lanzar contra Belle, quien respondió de la misma manera y se lanzó contra aquellos dos sujetos, recibiendo a Chico Bestia con un fuerte rodillazo en el estómago que, pese a volverse gorila, Chico Bestia sentiría como su estómago se hundía y un dolor infernal hacerse presente en dicha zona.
Sin embargo, Bell continuaría con sujetar el rostro del enorme gorila, y enterrándola en el suelo, provocó un brutal estruendo que envió una onda de choque que hizo retroceder a sus dos compañeros, los cuales miraron incrédulo como Chico Bestia terminó destransformado, de vuelta a su forma original. Esto tiene que ser una mala broma. Una broma de mal gusto. Es imposible que tenga esa fuerza tan lastimado, no es humano, es un demonio. Murmuró Robin, mientras que Raven de inmediato extendió una gran cantidad de energía oscura en el área, donde múltiples fragmentos de piedras, autos, árboles, etc., empezaron a girar alrededor de Bell, y sin que éste pudiera evadirlo, todo se concentró hasta formar una esfera que pronto empezó a aplastarlo. Raven apretó los puños, mientras sus ojos se volvían completamente blancos y sus dientes se apretaban entre sí, concentrando todo su poder en aquella mini prisión de piedra, buscando aplastar a su contrincante hasta dejarlo desmayado. Su poder oscuro floreció de su cuerpo, mientras todo el ambiente y el entorno mismo se distorsionaban hasta adoptar una sensación mucho más tétrica, a su vez que la gran esfera de roca se estrujaba más y más, mientras un cráter se producía debajo de la misma, debido a la presión mágica que Raven producía en ella, hasta que la misma fue enterrada a metros de profundidades en el suelo, dejando un hueco terrible en el pavimento. Raven, sin dudarlo, alzó aún más escombros imbuidos en poder mágico, y recitando su conjuro de Azarat Metrion Cintos, conseguiría disparar cada fragmento de piedra a dirección del cráter, donde múltiples explosiones de magia se desataron en la misma. Un estruendo colosal sacudió toda el área, y Robin, quien intentaba hacer reaccionar a Chico Bestia, no pudo evitar observar expectante el resultado. Una espesa cortina de humo se había formado, de la cual solo se podría ver salir a Raven, aún cubierta de poder mágico en ella, mientras su postura se mantenía visiblemente tensa, a su vez que su respiración se tornó entrecortada a causa del esfuerzo requerido por detener a su enemigo. Sin embargo, un gran espiral de fuego se desató con una explosión increíble desde las profundidades del gigantesco pozo, y Bell saldría disparado del mismo a una velocidad que había roto por completo la barrera del sonido. Raven de inmediato formó múltiples capas de energía oscura, intentando defenderse y frenar el paso del aventurero, el cual apretando su puño y concentrando toda la escasa fuerza que aún le quedaba, le plantó un solo golpe, con el cual quebraría y atravesaría cada capa de energía como si fuera únicamente vidrio, hasta llegar donde Raven, a la cual únicamente sostuvo de la cara, tapando su boca y impidiendo que pueda hablar, para de esa manera alzarla al aire y lanzarla al cielo, para que de esa manera la rematara con disparos. Un fireball moderado. El ataque colisionó con Raven, la cual solo pudo ser golpeada por el rayo de fuego electrificado, mientras una fuerte explosión se formaba, la cual sacudió toda el área. Desde el cielo, Raven caería al suelo con su túnica totalmente quemada y su cuerpo repleto de quemaduras, todavía viva, pero fuera de combate completamente. Robin sería el último titán en pie, quien trataría de formar un plan, pero Bell reaparecerá frente a él, y con sus últimas fuerzas, le plantaría un puñetazo en el estómago a Robin, el cual hizo que el discípulo de Batman quedara fuera de combate de inmediato. Mientras que, con Itadori, había dado inicio en el instante en que Cyborg disparó su cañón hacia el hechicero. Itadori se movió ágilmente, esquivando el disparo y desplazándose en zigzag, mientras Cyborg trataba de impactarlo con el ala. El peligrosa se acercó a Cyborg para asestarle un fuerte golpe en el torso. Sus ojos se abrieron al sentir el metal chocar contra su puño. Mierda. Primero el chico del pelo blanco tiene armadura, y resulta que tú también usas una, no es justo, se quejó, pero Cyborg logró asestarle un puñetazo que lo envió hacia atrás, respondiendo: esta cosa no es una armadura, es mi cuerpo. Esa respuesta sorprendió a Yuji, pero no tuvo tiempo para pensar, cuando Starfire se abalanzó sobre él, lanzando múltiples esferas de energía verde. Yuji realizó múltiples piruetas hacia atrás para esquivar las esferas, las cuales desencadenaron múltiples explosiones que se extendieron por el sector. Itadori se detuvo en seco y, sin dudarlo, tomó un auto cercano para lanzarlo hacia Starfire. Ella hizo explotar el vehículo, generando una cortina de humo que Yuji aprovechó para juntar sus palmas y disparar una flecha de sangre perforante. El ataque, aunque moderado por la energía del hechicero, impactó de lleno en Starfire, enviándola a volar contra múltiples edificios. Yuji inhaló profundamente, pero Cyborg volvió al ataque, disparando de nuevo. Yuji se movió en múltiples direcciones para esquivar los disparos y, una vez cerca, conectó un puñetazo en el torso de Cyborg.
Esta vez, el golpe logró abollar el metal, y el cuerpo de Kyborg fue despedido hacia atrás, arrastrándose por el suelo y dejando un rastro de destrucción. Yuji se precipitó de nuevo y, sin darle tiempo de reacción a Kyborg, le asestó otro golpe. Un Black Flash que mandó a Kyborg a estrellarse contra múltiples escombros. Kyborg intentó pararse, pero su sistema comenzó a comportarse de forma errática y salvaje, provocando que el robot convulsionara. Esta energía, es la misma que provocó el pulso electromagnético. Todo mi sistema, se está volviendo completamente loco, se dijo mentalmente Kyborg, intentando controlar su cuerpo sin éxito, mientras Yuji lo observaba tenso. Pronto, un proyectil rodeado de poder estelar emergió de los restos de un edificio, y Starfire embistió contra Yuji sin darle tiempo a concentrarse. Fue arrastrado por el suelo en el proceso. Intentó sujetar las muñecas de Starfire y zafarse, pero se sorprendió al notar su resistencia. Lo siento, pero soy más fuerte de lo que aparento, le murmuró Starfire antes de asestar un puñetazo con todo su poder a Yuji, quien fue enviado contra los escombros. A diferencia de Kyborg, Starfire representaba una gran amenaza para Yuji, al poder volar y disparar esferas de energía, teniendo clara ventaja en el combate a distancia. Por ello, Itadori se vio forzado a una opción que no le gustaba. Su única ruta de victoria si quería evitar la derrota. Itadori apretó los dientes, y una gigantesca producción de energía maldita comenzó a brotar de él. Una poderosa y siniestra perturbación se hizo presente en todo el ambiente, mientras Starfire observaba sorprendida. Yuji concentró todo el poder maldito a su alrededor. Starfire no entendía lo que estaba pasando. Yuji, juntando sus manos, formó un jutsu y ejecutó su técnica más mortífera, la expansión de dominio. Todo el ambiente fue rodeado por una gran cúpula de oscuridad que se estructuró alrededor de Yuji y Starfire, dejando a esta última estupefacta y en alerta. Pero Yuji no perdió tiempo. Como una bestia salvaje, se precipitó contra Starfire, quien inmediatamente tomó vuelo para mantener distancia. Pero recibió una terrible sorpresa al chocar su cabeza con el supuesto cielo del nuevo entorno. El choque la desequilibró completamente, y solo pudo observar sorprendida cómo el entorno se transformaba en un lugar nevado. Intentó golpear y disparar esferas al cielo para romper la barrera, pero sus ataques no surtían efecto. Starfire se había centrado tanto en su alrededor que no se dio cuenta cuando Yuji apareció detrás de ella, enviándola al suelo con un golpe de martillo. Starfire se recompuso, pero Itadori ya estaba frente a ella, propinándole una patada que la envió contra la nieve. Rodeándose de energía, logró liberarse y contraatacar. Itadori no se quedó atrás, y ambos se lanzaron mutuamente, empezando un intercambio reñido donde Starfire usó sus poderes energéticos, e Itadori usó múltiples veces desmantelar, causando un gran desgaste en Starfire. El efecto del dominio de Yuji estaba haciendo su trabajo. Cada ataque de Yuji impactaba en Starfire. Ella, en cambio, tenía múltiples problemas para esquivar y defenderse, siendo abrumada cada vez más en el intercambio. Itadori no cedió, y sin titubear continuaba atacando sin piedad a Starfire, la cual se había visto obligada a por fin pasar a la defensiva. No obstante, eso no serviría de mucho, pues Yui no le permitiría respirar tranquila, provocando un sinfín de golpes y moretones en el cuerpo de la guerrera tamarariana, quien intentaría a toda costa mantenerse firme, sin mucho éxito. Itadori, sin perder más del tiempo, concentró bastante energía maldita para de esa forma, y en un descuido de ella, Yui desató un Black Flash en su estómago, arrancando el aliento del cuerpo de la guerrera. Sin detenerse ahí, Yuji volvió a usar otro Black Flash, donde este último fue tan devastador que soltó una onda expansiva que desgarró todo el ambiente mismo del dominio, y mandó a Starfire a estrellarse contra los límites del mismo. Itadori, gracias a los Black Flash consecutivos, comenzó a ganar más producción de energía maldita, lo que llevó a que en poco tiempo, empiece a curarse de sus heridas provocadas tanto antes y previo al combate con los titanes. Con sus enemigos derrotados, y ambos estando cada uno por su cuenta, no duraron ni un segundo en huir lo más rápido posible. Yuji y Bell, impulsados por la preocupación y angustia de estar rodeados de cosas que ninguno conocía, se fueron por caminos distintos, perdiéndose y dejando atrás de sí la ciudad gravemente dañada y a los protectores de la misma, fuera de combate. El caos quedaba atrás, pero la tensión seguía en el aire.
Yuji Itadori caminaba con paso firme por las calles de la ciudad, aún con algunas heridas leves y polvo en su ropa, pero decidido a entender dónde demonios estaba. Su mirada se desplazaba entre los edificios. Estructuras imponentes de vidrio, metal y concreto, muchas más estilizadas que las de su mundo. Anuncios digitales brillaban por doquier, y aunque todo parecía moderno, algo no encajaba. No eran solo las formas, era el idioma. Se detuvo frente a un cartel de tránsito. Las letras eran claras, pero no en japonés. «Inglés», murmuró, con el ceño fruncido. Continuó caminando, intentando escuchar conversaciones de transeúntes, captando frases sueltas. Frunció el ceño cada vez más al confirmar que, efectivamente, todos hablaban en inglés americano. Se acercó a una mujer joven que paseaba a su perro. «Disculpa», le dijo en japonés, «¿sabes dónde está la estación de Sendai?» La mujer lo miró con extrañeza. Sorry. I don't understand». Yuji agradeció con un gesto rápido, aunque frustrado. Repitió lo mismo con otras personas, preguntando por Sendai, Tokio, incluso por Japón. Todos le dieron la misma respuesta. No sabían de qué estaba hablando. Pasaron más de 2 horas, y con cada intento fallido, la verdad se volvía más clara. «Esto no es Japón», apretó los puños, cerrando los ojos con frustración. «Estoy en otro país. Otro continente». Miró hacia el cielo, como esperando que alguna respuesta bajara con el viento. «Estados Unidos, ¿pero cómo?». No había ninguna memoria, ninguna pista sobre cómo había llegado allí. Solo ese choque con el chico de cabello blanco. Apretó los dientes. Y ese tipo, también parecía perdido. En otro sector de la ciudad. Bello Cranel caminaba por un callejón trasero, vestido ahora con una simple camiseta negra algo ajustada, pantalones negros desgatados, y botas marrones que chirriaban con cada paso. En su espalda, colgaba una vieja mochila gris que había rescatado de un basurero, en cuyo interior había guardado cuidadosamente su armadura, su bufanda negra y su daga Aguken. Se sentía ligero, pero también desprotegido. Sin su equipo, sin su daga de Estia, sin la protección de Horario, era solo un aventurero desarmado en un mundo completamente desconocido. Había intentado hablar con varias personas. Les preguntó por Horario, por los niveles del calabozo, por las familias divinas, pero nadie entendía ni una palabra de lo que decía. Incluso se toparon con él policías que pensaron que hablaba un idioma ficticio. ¿Horario? ¿Familias? ¿Loki? ¿Freya? Belle preguntaba una y otra vez. Pero los rostros que lo miraban reflejaban nula comprensión. Como si les hablara de cuentos de hadas. Finalmente, se sentó en una banca de un parque tranquilo. Un grupo de niños jugaba a pocos metros, y el cielo se teñía lentamente de tonos anaranjados. Nada de esto es familiar, ni los edificios, ni el idioma, ni el olor del aire. Miró hacia sus botas, sucias del polvo urbano. Estoy lejos. Muy lejos de casa. Respiró hondo. Se esforzaba por mantenerse calmado, pero su corazón latía con inquietud. El miedo no era tanto por sí mismo, sino por quienes había dejado atrás. Lily, Welf, Ash, Estia-sama, cerró los ojos. ¿Dónde están ahora? Tomó su mochila con fuerza. No importa. Sea donde sea que esté, tengo que mantenerme firme. Como me enseñaron. La noche comenzaba a caer, y tanto Yuji como Belle, en extremos diferentes de la ciudad, sabían una cosa. Estaban solos en un mundo desconocido, pero no derrotados. Los pasos de Belle resonaban sobre la vereda con firmeza, aunque su mirada se perdía entre los edificios altos y los letreros que aún no entendía del todo. El viento arrastraba el aroma de cosas que jamás había olido, pero que intuía comestibles. De pronto, un grito agudo rompió la armonía de la calle. Alguien, deténgalo. Me robó el bolso. La multitud reaccionó con sorpresa, pero no con acción. La mayoría se hizo a un lado, sin intención de intervenir. Belle, en cambio, no dudó. Como un resorte, giró hacia la dirección del grito y en un instante corrió tras el ladrón. El joven peliblanco lo alcanzó con facilidad. El ladrón apenas había cruzado la mitad de la calle cuando Belle le dio un tacle firme, lo justo como para hacerlo caer sin romperle los huesos. ¡Ac! ¡Qué demonios! Gruñó el ladrón, antes de ser inmovilizado.
La mujer se acercó corriendo, aliviada, y tomó su bolso con una sonrisa agradecida. Eres un héroe. Gracias, en serio, dijo mientras metía la mano en su bolso y sacaba varios billetes verdes. Ten, por favor, al menos esto para que compres algo. Belle negó de inmediato, confundido pero firme. No es necesario, yo solo. Por favor, insisto. Es lo mínimo que puedo hacer. Luego de varios intentos fallidos de rechazar el dinero, Bella aceptó por cortesía. Observó los billetes. Rectángulos verdes con números, caras desconocidas, y una textura extraña. ¿Este es el dinero de este lugar? Recordó que en horario se usaban monedas de oro, plata y bronce, y que todo tenía un peso y valor más literal. Aquí, el sistema era más simbólico, pero claramente funcional. Guardó los billetes con cuidado, sintiéndose incómodo por tener algo que no había ganado con su esfuerzo. Pero su estómago rugió con fuerza, y entendió que tarde o temprano necesitaría adaptarse, aunque fuera poco a poco. En otra parte de la ciudad, Yuji Itadori caminaba bajo una marquesina, con las manos en los bolsillos y el ceño ligeramente fruncido. El día había sido extraño y no dejaba de pensar en todo lo que había aprendido. Solo quería sentarse y procesarlo. Fue entonces cuando un tipo de aspecto callejero intentó empujarlo en un callejón y meterle mano a sus bolsillos. ¿En serio? Suspiró Yuji, como si estuviera cansado del cliché. Un segundo después, el ladrón yacía en el suelo, noqueado con precisión quirúrgica. Yuji recogió la billetera que el tipo intentaba robarle, y al abrirla encontró algunos billetes similares a los que había visto usar a los ciudadanos de la zona. Bueno, no tengo idea de cuánto vale esto, pero supongo que me va a servir. Miró hacia el cielo urbano, y al ver el atardecer tiñendo las nubes, se dejó llevar por el aroma que flotaba en el aire. ¿Pizza? Frunció el ceño. No es como la de la escuela, huele mucho mejor.